Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. ¿Usted cómo ha estado? Bien, aquí estamos un poco afónico o disfónico en realidad. Así es un llamado para aquellos que nos escuchan, que creen que está quizá no bien sintonizada la radio. No es eso. Son las cuerdas bucales las que se encuentran inflamadas. Pero por la gracia de Dios, en pie y dispuesto siempre a poder compartir este maravilloso Evangelio de Mateo, que ya nos encontramos entrando el día de hoy al capítulo 23. Así es, capítulo 23, vamos a leer desde los versículos 1 al 4. Dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, aquí estamos entrando en este capítulo 23, luego de una larga jornada de un día miércoles, donde analizamos todas estas confrontaciones que Jesús tuvo con los líderes religiosos, con los herodianos, con los saduceos. Entonces, no hubo facción religiosa que no fuera confrontada por Jesús, y todas ellas, como termina el capítulo 22, ¿no es cierto?, fracasaron. Y basta leer el versículo 46 con que finaliza el capítulo. Dice: y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Así es, en ese final del capítulo 22 es muy importante, Carlito, porque vimos que incluso Jesús termina haciéndole una consulta a los escribas y fariseos que estaban ahí, ¿cierto? Y que estaban todos sus discípulos, y finalmente les hace una pregunta sobre si el Mesías era hijo, de quién es hijo. De quién es hijo el Mesías, ¿cierto? Exactamente. Y citó un versículo del libro de Salmos, donde en el fondo lo que está presentando Jesús es que el Mesías es Dios también. Es Dios también, porque dijo, en este caso estaba hablando del rey David, ¿cierto?, cuando escribió ese salmo, que decía de que el Señor le dijo a mi Señor, ¿cierto? Y nosotros, estudiando el hebreo original, decía que Yahweh le dijo a Adonai. Y eso es como decir, Dios le dijo a Dios. En el fondo, cuando dice ahí, el Señor le dijo a mi Señor, es como decir en realidad, Dios le dijo a Dios. Y por lo tanto, el Mesías es Dios. Y lo que está diciendo Jesús en ese momento, y aclarándole a los escribas y fariseos, es que este Mesías no solamente no era un Mesías que iba a liberar a la nación de Israel de la opresión de los romanos, sino que además este Mesías no era solamente un ser humano, sino que era Dios mismo, caído, llevado a la tierra, digamos. Encarnado, exactamente. Así es. Bueno, aquí al comienzo del versículo, capítulo 23, hay un giro, por así decirlo, en cuanto al foco de las personas a quienes se dirige Jesús. Todo lo que anteriormente revisamos y que relataba Andrés dice relación con la confrontación, no con un público general, sino con personas bien específicas pertenecientes a estos grupos religiosos que ya analizamos, y que por supuesto buscaban la forma de desacreditar a Jesús delante de la gente. Pero ahora el capítulo 23 comienza con este giro, y Jesús dice que se vuelve a la gente y a sus discípulos, es decir, a la multitud que era espectadora de todo esto, y a sus discípulos. Y les dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés era la silla del principal de cada sinagoga. Yo tuve oportunidad de estar específicamente en la de Capernaum, que es la mejor conservada del circuito de sinagogas que existía alrededor del mar de Galilea. Y bueno, y lo maravilloso es que en alguna oportunidad Jesús, si enseñaba o si enseñó en una sinagoga, tuvo que haber tomado esa posición.
pero la cátedra de Moisés en términos genéricos es el lugar, la silla donde se sienta el principal de la sinagoga. La sinagoga tenía y hasta el día de hoy, por supuesto, tiene un sistema de administración y, por supuesto, hay gente que trabaja dentro de la sinagoga, pero hay un principal. Y ese principal toma asiento en ese lugar, que se le llama la cátedra de Moisés porque es de donde específicamente se transmite a los oyentes la enseñanza. Ahora dice que estos religiosos, por supuesto, escribas y fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, toman una posición como maestros, toman una posición de enseñar a los que asisten a la sinagoga. Por lo tanto, aquí Jesús dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan, que guarden, guardadlo y hacedlo. Entonces él dice, todo lo que leen de la Torá, que era lo que se leía en aquel entonces, tienen que hacerlo. Y da un contraste que es realmente gigante, llamarlo de alguna manera, cómo Jesús confronta a estos personajes que eran intocables en un sentido. Más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, imagínate. Dice, estos se sientan, abren la Torá, la besan, porque era parte también del ritual del previo a la lectura, la leen, lo cual es la ley de Dios. Por lo tanto, lo que ustedes están escuchando de la ley de Dios, háganlo. Pero lo que ellos hacen, no. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Son hipócritas. Porque dicen y no hacen. Y no hacen. Fíjate, Carlitos, que en Lucas capítulo 4, versículo 21 en adelante, hace mención a cuando Jesús fue a su tierra natal, a Nazaret. Y justamente entró a la sinagoga y le permitieron leer, en el fondo, hacer esta como dicen en el versículo 1, dice, en la cátedra de Moisés, le permitieron tomar ese lugar, digamos. Entonces dice versículo 16, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, sí, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice. Entonces, es en el fondo lo que está diciendo Jesús, y como muy bien expresaste tú, Carlito, él está diciendo, oigan, miren, no le hagan caso a las cosas que ellos hacen, no pongan atención a lo que ellos hacen, pero cuando ellos están leyendo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, por así decir, o la Torá. La Torá, ¿cierto? Que son los libros de Moisés y los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de la Biblia. Más los profetas, etcétera. Bueno, eso hagan, porque lo que enseñan de ahí, lo que están diciendo de ahí, es correcto. Correcto, ahí estamos viendo cómo Jesús, de forma tan como maestro, hace una separación radical entre la palabra de Dios, que es correcta y debemos obedecerla, y el mensajero, en este caso, que es un mensajero inapropiado, un mensajero que está descalificado porque, aunque lee y enseña acerca de la palabra de Dios, no vive lo que la palabra de Dios dice. Por el contrario, el versículo 4 va a agregar algo que es característico de este tipo de personajes, ¿no es cierto?, que están acostumbrados a poner cargas pesadas sobre quienes ellos están ejerciendo esta enseñanza, ¿no es cierto? Y son cargas tan pesadas, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas con un dedo, dice, es decir, no son capaces ni de llevarlas, ni de tampoco ayudar o proveer medios para que estas personas puedan desarrollarse en términos, ya ahora hablando en términos prácticos, desarrollarse espiritualmente. Entonces, esto es muy dado, y los fariseos tenían un interés enfermizo, podríamos decir nosotros, por lo externo,
en el sentido de que efectivamente toda su religiosidad tenía un sentido de espectáculo, de una forma de decirlo, que mantuviera a la población siempre con un concepto de que ellos eran distintos, especiales, santos. Y no era así. Jesús los descubre, Jesús los delata, ¿no es cierto? Sí. Los denuncia. Los desnuda ante este público. Sí, masivo además, que como estábamos conversando hace muchos capítulos anteriores, ¿cierto? En este momento Jerusalén... Mucha gente, llena, repleto. Acuérdense, estamos hablando de millones, más de 1 millón de personas en un espacio muy reducido, y el lugar central es justamente el templo, y este es el lugar donde estaba Jesús hablando. Entonces, el momento cúlmine, el momento peak, donde supuestamente los escribas y fariseos tienen su pecho más inflado durante todo el año, ¿cierto? Es ese momento donde Jesús los confronta. Esta era la fecha donde mayor lucimiento tenían todos los religiosos. Podríamos decir, era una especie, voy a hacer una analogía, de la parada militar, ¿no es cierto? En que todos los militares, aunque no hayan estado un segundo en la guerra, pero igual sacan todas sus charratelas y cosas por el estilo para exhibir. Es el momento en que públicamente pueden mostrarse más que nunca, y ese era el momento. Por eso es que más adelante va a hablar de las filactelias, de los flecos, porque sacaban sus mejores ropas, la mejor ropa, la mejor traje, todo para ser visto por la gente. Pero bueno, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: la religiosidad de los judíos es algo absolutamente equivocado, corrupto y malo. Sin embargo, y esa es lo que hace el llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero todo lo que les digan, mientras estén en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra quiere decir asiento. Es la traducción. Entonces, cuando ahí dice la cátedra de Moisés, está hablando del asiento de Moisés. Y solamente cuando estaban ahí, estaban leyendo la Torá, el Antiguo Testamento. Eso es importante lo que tú dices, y para dejar aún más claro, cuando un rabino, ya sea el principal de la sinagoga, que era quien habitualmente lo hacía, o alguien que era invitado, como en el caso de la sinagoga de Nazaret con Jesús, se sentaba en la cátedra de Moisés o se paraba en la cátedra de Moisés, lo único que hacía era leer, no hacía interpretación. La interpretación venía después. La cátedra de Moisés era solamente para leer lo que dice la Escritura. Bueno, lo que leímos en Lucas. Jesús leyó, cerró y entregó. Y se sentó. Y ahí estaban todos esperando a ver qué es lo que iba a decir Jesús. En el fondo, la interpretación. Exacto. Entonces, escuché un comentario, lo encontré muy bueno. Es semejante a un reloj que está malo. Se echó a perder. Un reloj que se echó a perder, ¿cierto? Y que no da la hora. Porque incluso ese reloj da la hora correctamente 2 veces al día. Entonces, de la misma forma semejante, digamos, los judíos, al leer la palabra del Señor, estaban enseñando lo que correspondía. ¿Ya? Y eso, Carlito, es semejante a lo que también ocurre con muchas otras religiones que se basan en la Biblia también. Claro que sí. Entonces, en el caso del catolicismo romano, no hagan lo que hace el catolicismo romano. No vean las horas de los sacerdotes, de los obispos, de todos los cargos que tienen el Papa, etc. Pero el día que ellos se levanten y estén leyendo la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es correcto. Y así con los mormones, con testigos de Jehová, siempre y cuando sea hay unos que tienen... Hay uno nomás los testigos de Jehová. Que cambiaron la Biblia. Los testigos la Biblia, son los únicos. Todos los demás ocupan la misma Biblia con distintas traducciones, pero lo único que hicieron una modificación profunda, digamos, que cambiaron el sentido de las palabras, los testigos de Jehová. Exactamente. Bueno, esto es importantísimo porque, tal como dices tú, en todos estos lugares que son religiones falsas de partida, o sea, bajo ningún punto de vista, igual que el fariseísmo, era una religión falsa, provenía de la religión judaica original, pero no era la religión judaica y por lo tanto era una religión falsa, que por supuesto
pescaba la Torá, la leían, pero después cuando venía el momento de la interpretación no la hacían. Y Claro. desde aquel entonces lo que ellos hacían principalmente de interpretación correspondía a lo que era el Talmud, que el Talmud recoge todas las tradiciones judaicas a lo largo de los siglos antes de Cristo e incluso después de Cristo. Y ellos, cuando usted, por ejemplo, asiste a una sinagoga, va a escuchar que se lee en algún momento del ritual, del servicio, por llamarlo, y se lee una porción de la Torá, como digo, se besuquea y toda esta cosa, el rollo se guarda y después se sientan todos y normalmente hay un maestro que pone un tema del Talmud y comienza una discusión que resulta muchas veces realmente insoportable. Como dice el dicho, la inmortalidad del cangrejo, y pueden estar horas en eso. Nunca más tocan lo que dice Lo que dice la escritura. la escritura. Fíjate, Carlito, que yo doy gracias al Señor, porque yo antes pertenecía al catolicismo romano, y si tú me preguntas a mí qué fue lo que a mí me llevó realmente al cristianismo bíblico que nosotros estamos viviendo hoy en día, digamos, fue su palabra. Yo me puse a leer, y por eso yo digo siempre que la Biblia es una sola. Yo me puse a leer la Biblia católica, o sea, una versión católica, pero en el fondo dice lo mismo. Sí. Lo mismo que cualquier Reina Valera. Eso tiene que ver con las casas de edición. Claro. Las famosas librerías paulinas que están a lo largo de todo el mundo son las que desarrollan la traducción Dios habla hoy, o en fin, ese tipo. Y ahí a eso se le llama católico, pero en el fondo es la misma. Es la misma, o sea, son los mismos textos en hebreo y en griego, ¿ya? Pero que son traducidos al español en un formato más amigable, menos amigable, de un español más antiguo, más moderno, etcétera. Pero en el fondo, yo leyendo esa Biblia, Carlito, yo me di cuenta lo mal que estaba el catolicismo romano. Y yo me salí de ahí, producto de la lectura de la Biblia. Y de igual forma, yo doy gracias al Señor. Fuiste como Lutero. Fui como Lutero. Sí, po. Pero de igual forma yo he escuchado testimonios también de hermanos que, por ejemplo, estaban metidos en el tema del adventismo, ¿te fijas tú? Donde enseñan la Biblia más todos los escritos de Elena de White. Y estos hermanos, leyendo lo que les estaban enseñando de la Biblia y leyendo después en casa la Biblia, se dieron cuenta lo malo que estaba el adventismo. Entonces, en el fondo, si uno lee la escritura, y uno puede estar metido en cualquiera de estas religiones falsas, como dices tú, Carlito, de estos maestros falsos, de estos líderes espirituales falsos, pero uno leyendo la escritura, y si es hijo de Dios, se va a dar cuenta y va a salir de ese lugar. Y ese es el llamado que nosotros siempre hacemos a todo tipo de personas que están metidos en algún tipo de doctrina falsa, donde hay un falso maestro, hay un líder espiritual falso, hay una institución falsa, como en el caso del catolicismo romano, ¿cierto? El llamado es, oiga, lea la Biblia. Sin ninguna interpretación privada, como dice también. Léala. Usted es capaz de entenderlo. Sí. Eso fue escrito hace más de 2.000, 3.500 años atrás. Oiga, y ellos lo entendían. Y es la palabra de Dios. Ustedes lo pueden entender. Fue escrito para nosotros. Exactamente. Eso es, bueno, también en conversaciones con personas de religiones de este tipo, uno siempre, y sobre todo aquellos que tienen una orientación ya sea católica o mormona, tal como decías tú, que de alguna manera le confieren a la Biblia el título de palabra de Dios. O sea, claro, ese no es un problema. Por lo tanto, siempre nosotros tratamos de animarlos a que entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, que sea la Biblia la que determine lo que está bien y lo que está mal. Y tal como dices tú, si se lee efectivamente la Biblia, nosotros podemos saber que el celibato nunca fue el plan de Dios para los que servirían, claro, como pastores, como aquellos que enseñarían, que no existen más profetas del tipo de, no hay nueva revelación. Todo esto que es la base de religiones que hoy día están adquiriendo que dice niveles altos. La misma escritura dice que no hay interpretación privada. Es decir, oiga, usted y yo deberíamos sentarnos a leerlo y deberíamos tener la misma interpretación. Y es así, o sea, cuando las cosas importantes que nos enseña la Biblia, no están una vez, no están dos veces,
están hasta 100, 150 veces el mismo tema, explicados con peras, con manzanas, con ejemplos, las consecuencias. Entonces, los temas realmente importantes, si usted lee la Biblia, los va a entender, sí o sí. No hay vuelta atrás. Puede que no los acepte, pero los va a entender. Exactamente. Otra cosa es el aceptarlo. Exacto. Si el Señor dice que no hay que cometer adulterio, no hay que cometer adulterio. Lógico, y si estamos hablando, por ejemplo, de conceptos religiosos, ¿cuánta gente en nuestro país? Hace poco nomás tuvimos un feriado el 15 de agosto de la famosa historia de la Asunción de la Virgen y esto. Entonces, si usted leyera la Biblia y la Biblia le dijera, en primer lugar, que todo lo que eso está ocurriendo no es así, que usted no puede adorar imágenes, que al único, Jesús dijo yo soy Dios, María nunca dijo yo soy una diosa ni nada por el estilo. Si usted entiende solamente lo que dice la Biblia, descartando incluso la historia secular, que podemos perfectamente tirar el hilo y llegar al punto de dónde nace esta devoción mariana, entre comillas, hoy, pero que es una devoción muy antigua, a diosas en particular, usted llega a esa encrucijada. Entonces, si dice ser católico y dice que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, ¿a quién le va a hacer usted caso? Porque son dos situaciones totalmente opuestas, no son complementarias. La tradición romana no complementa la Biblia, la tradición romana contradice la Biblia. Así como también lo que estamos leyendo los escribas y fariseos, exactamente, lo que hablabas tú, el Talmud, las tradiciones judías contradecían la escritura. Y Jesús los confrontó tal cual. Ustedes con sus tradiciones humanas o mandamientos de hombres, están contradiciendo los mandamientos de Dios. Entonces, esa es la idea. Gracias al Señor, digamos, porque la Biblia está esparcida en todo el mundo, pero si usted es hijo de Dios, lea la Biblia. Y si está metido en alguna de estas religiones falsas, lea la Biblia. Y si tiene certeza, salga de ahí. A veces la gente nos confronta por el hecho de que somos poco tolerantes. Yo creo que tú también y la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en oportunidades en las cuales se nos cataloga de poco tolerantes, pero mucha esta gente incluso dicen creer en Jesucristo, en su palabra y admirar a Cristo, pero vea lo que Cristo está diciendo aquí frente a lo falso. ¿Por qué? Y no solamente a lo falso desde el punto de vista de lo que se está enseñando, sino que cómo está exaltando la palabra de Dios por sobre las tradiciones de estos hombres, la religiosidad impuesta por estos hombres, las interpretaciones privadas de esto. Entonces, Jesús aquí llega, me salto un poquitito, ¿no es cierto?, que dice el versículo 13, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas. Hay de vosotros fariseos porque recorren mar y tierra haciendo un prosélito, y una vez hecho, escuche, una vez hecho, o sea, una vez convertido, cambia ahí fariseo por mormón, católico, testigo de Jehová, cualquier otra religión que no sea el cristianismo bíblico, y le va a decir, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, ese es Jesús. Y esto que usted está leyendo, está escuchando, búsquelo en una Biblia católica, búsquelo en una Biblia cristiana, incluso en la Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, mormones. Busque esto, Mateo capítulo 23, y va a encontrar exactamente lo mismo, porque son las palabras de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros al respecto, Carlito? Y ese es el punto. Jesús, claramente, según los conceptos de hoy en día, sería muy poco tolerante. Sería acusado de ser violento, muy poco tolerante, como tan confrontacional, como tan cerrado de mente. Pero Él está aquí advirtiendo a los hijos de Dios sobre los falsos maestros. Y eso es algo que está en todo el Antiguo Testamento y también en todo el Nuevo Testamento. Fíjese que hace muy poco también encontraron a los jóvenes que entraron a un templo romano y sacaron una imagen, ¿no es cierto?, una estatua de ahí, le hicieron tigre y todo esto. Y cuando atrapan al joven, con una pinta de anarquista, por supuesto, insulta a los cristianos. Y da pena, ¿no es cierto?, que la imagen de cristiano que él tenga es
exactamente la imagen equivocada. Él cuando dijo e insultó a los cristianos, lo que estaba haciendo es insultar a la curia, insultar las tradiciones, insultar esto que dice el versículo 4, cargas pesadas, que ni siquiera ellos son capaces de mover. Y nos damos cuenta cuán infiltrada está en nuestra cultura y en nuestra sociedad lo falso, a pesar de que la gente lo identifica como cristiano, por un concepto histórico, el que queramos, pero lo falso es, en definitiva, lo que la gente tiene en mente que es Dios. Pero es lo que domina. Exactamente igual que los fariseos. Acá, los fariseos representaban, ¿no es cierto?, representaban lo que es Dios al pueblo. Y Jesús aquí está desmantelando todo eso de manera violenta, ¿no es cierto?, sin pecar, pero de manera violenta, en el sentido de no dar lugar a dudas de que están frente a una situación falsa. Dios no es esto. Eso es lo que le está diciendo. Dios no es esto. Dios no es lo que hacen ellos. Ellos en algún momento, igual que el ejemplo del reloj, por una cuestión netamente incluso de tradición, cada 2 veces al día da bien la hora, o sea, 2 veces al día leen algo de Dios, pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Entonces, yo sé que esto puede resultar en una situación muchas veces traumática, como lo puede ser para personas que practican acá, pero tal como decía Andrés, usted tiene que leer la Biblia, usted no puede permanecer en ignorancia. O sea, ¿cuánto más puede resistir un sistema en base a que las personas no entiendan la verdad de Dios? Yo me sorprende con todo lo que el catolicismo, y hablo del catolicismo en particular porque obviamente es lo que más influye en nuestro país, cuánto se ha descubierto, o sea, de solamente hacerse la pregunta en cuanto a el sistema. Si vemos que efectivamente la corrupción y todo lo que existe dentro del sistema es tan malo y tiene tan mala aprobación. Fíjate que salió el ranking de las instituciones y el catolicismo romano, que otrora siempre estaba en el primer lugar, hoy día está en el 5º. Está primero Carabineros, después en otra cosa. Está casi peleando el descenso con la política. Pero al final, Carlito, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo va más allá. Porque ni siquiera son los escándalos, Carlito. No, claro, lo que estoy diciendo es la palabra. Es que la base, claro, de estas iglesias, como en el caso del catolicismo romano, la base, el sustento, está malo. Eso no es Dios. Si ellos aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, lo que ellos están haciendo está en contra de la Biblia. Absolutamente en contra. Y punto, y se acabó. Exacto. Y eso nos pasa a nosotros también en nuestra iglesia, Carlitos, que nosotros leemos la Biblia y si encontramos que nosotros quizá por tradición también, porque uno puede caer, estamos haciendo cosas que no corresponden o que van en contra de la palabra en algún sentido, no es una opción, tenemos que eliminar esa tradición. No podemos, las tradiciones no necesariamente son todas satánicas, pero si hay alguna que, por ejemplo, va en contra de lo que dice la Biblia, tenemos que eliminarla. Y ese es el tema. Y en el caso de estas religiones falsas, son pura tradición. Estas cargas que dice aquí el versículo 4, que colocan sobre la gente, cargas difíciles de llevar, ¿cierto? Y que ellos ni siquiera están dispuestos a llevarla. Todas estas religiones, ni ayudar a llevarla. Todas estas religiones que estamos hablando nosotros están llenas de tradiciones, están llenas de religión, están llenas de cargas pesadas sobre la gente. Uh-huh. Sí, por eso es que, bueno, la temática del Señor Jesucristo desnuda todo, y por supuesto que también hay falsedad en el mundo, entre comillas, protestante o cristiano, evangélico o como quiera llamarlo. Está lleno de tradiciones. Está lleno. Y claro, como dices tú, una tradición per se no es algo negativo. O sea, hay tradiciones que son buenas, son sanas, pero la tradición no puede nunca superar la ley, la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces, cuando una tradición, por sana que pudiera resultar, finalmente es contraria a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, obviamente hay que eliminarla. Entonces,
estamos aquí frente a Jesucristo ya hablando en términos más que claros, como dije al principio también en términos drásticos, en realidad más que violentos, drásticos, para no dejar lugar a dudas que lo que los fariseos hacían, cómo vivían, no era de Dios. No era de Dios. No era de Dios. Y si no es de Dios, entonces era del diablo. Por eso es que él lo llama en el Evangelio de Juan, ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo. Sigamos avanzando, Carlito. Versículos 5 al 12 dicen: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros... Hasta ahí primero. Yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros un alto, porque acá hay una esencia fundamental de todo esto, ¿no es cierto?, que estamos hablando, que es el hecho de que devela qué es lo que hay realmente en su corazón. Ellos tienen el interés de recibir la aprobación de la gente, pero no involucrarse con la gente. La loa. Claro, exacto, el loar de la gente. Y hablan, ¿no es cierto?, para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias. Fíjate que las filacterias son, los tefilim, son estas cosas que los judíos hasta el día de hoy, con algunos versículos bíblicos, principalmente el Deuteronomio, se envuelven y terminan en una especie de cajita que usan sobre la frente y extienden sus flecos y sus mantos. Como les dije anteriormente, ellos hacían gala de sus mejores atuendos para esta oportunidad. Y dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras. Es decir, ellos realmente se alimentan de lo externo. De lo externo, de la alabanza de la gente. Y dice, y les gusta que los reconozcan como rabí, rabí. Maestro. No porque no podamos llamar a alguien necesariamente, como va a decir más adelante, sino que es porque el título a ellos les apasiona. Hoy día nosotros tenemos una crisis, desgraciadamente, no hoy día, de hace bastante tiempo, por desgracia, en nuestra cultura evangélica en general, donde ya hoy día ser pastor prácticamente implica no tener un nivel de digamos, o ser de bajo nivel espiritualmente hablando. Voy a ver si me explico, porque hoy día las personas saltaron de pastor a obispo, pero no obispo en el sentido de lo que significa la palabra, que es exactamente lo mismo que pastor, en cuanto al ejercicio de guiar o de alimentar un rebaño, sino que hoy día ya estamos a nivel de apóstoles y algunos que se llaman incluso padres. Sí. Que le piden a la congregación que le llame el Papa, padre. Claro. El Papa del catolicismo romano, el origen de esa palabra es padre. Claro, padre. Y que vamos a ver más adelante, justamente Jesús le dice que no llamen a nadie padre. Exacto. En el sentido como el padre del conocimiento, el padre de la espiritualidad. Exacto. Y muy, muy bien, como dices tú, Carlitos, este tema de las filacterias que realmente en Deuteronomio y en Éxodo también menciona, donde Dios les pide a su pueblo, les exige que lleven los mandamientos, sus mandamientos, entre sus ojos, dice, y en sus manos, que cualquier persona que la lee entiende que se refiere a llevarlo en su mente y llevarlo en sus acciones, en su actuar. Exactamente, ese es el sentido. Pero que ellos, años después, porque hay escritos, digamos, que inicialmente demuestran que ellos entendieron esto tal cual como está escrito, pero después dijeron no, que había que amarrarse estos como cueros largos, ¿cierto?, en las manos y en la frente, y estos son lo que ellos alargaban para demostrar su mayor espiritualidad. Yo siempre me acuerdo una vez, estando acá en La Serena, había un cura que era de apellido Cox, que después lo acusaron de pedofilia, sí, pero que una de las características era que tenía una cruz gigantesca, me acuerdo, y andaba para todos lados. Y es exactamente lo mismo, o sea, es como creer porque yo llevo algo, tal cosa, o tal ropa, o tal aquí, o tal accesorio, yo voy a ser más o menos espiritual. No nos olvidemos que todo lo externo impresiona a las personas, o sea, obviamente esa cruz gigantesca impresiona a las personas y da un sentido de que alguien que realmente... Pero todo eso es un juicio externo. Y aquí Jesús le está diciendo efectivamente, bueno, eso que dijiste tú es muy importante porque habla justamente de la perversión de esto. Porque en ningún momento el Señor les dijo, como que dice, átalas en tu corazón. ¿Cómo podrían ejecutar eso? O sea, está hablando de que tendría que hacerme un marcapaso y de envolverme el músculo cardíaco en eso. Es una estupidez, pero ellos
tomaron eso justamente para hacer esta diferencia entre los espirituales y los no espirituales. Y el resto de la chusma. Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y continuamos al regreso con este capítulo 23. Bien, estamos de vuelta ya y continuamos con la lectura de este capítulo 23 y estamos en el versículo 9. 8, perdón. 8, perdón. Sí. Dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, justamente yo le comentaba a Carlitos que habíamos recibido un comentario de que nos tratábamos entre nosotros en forma muy poco formal, ¿cierto? Yo, bueno, te digo Pastor Carlos con mucho respeto, digamos, pero yo te trato después de Carlitos y tú me tratas a mí de Andresito, digamos. De una forma cariñosa. Y nuestro hermano Pablito a cargo del audio, digamos. Pero la verdad es que cuando uno lee estos versículos, Carlitos, te queda muy claro que lo que quiere el Señor es justamente eso, digamos. Es decir, esto no se trata de no tenerse respeto, y eso es súper importante. Mucha gente hoy en día se confunde con el tema del respetar a la autoridad, en este caso el pastor de una iglesia, te fijas tú, o los ancianos, o los maestros, o cualquier otra autoridad, digamos, que pueda tener algún tipo de responsabilidad en la iglesia. Pero una cosa es respetar y otra cosa es que uno caiga en buscar ese tipo de admiración, ese tipo de diferenciación. Sí. Es como si yo te dijera: disculpa, Carlito, sabes que como yo soy anciano de la iglesia, por favor, tú me dices a mí el anciano Andrés y yo te digo a ti el pastor Carlos, ¿te fijas tú? Entonces, no, o sea, está bien, eventualmente a nosotros a ti te pueden hablar como el pastor Carlos, a mí también como el anciano Andrés, ¿te fijas tú? Pero otra cosa es que yo ande buscando eso, o que le ande exigiendo a la gente de que me tiene que tratar de tal o cual forma, digamos. Todo lo contrario, lo que nos denota el Señor en estos versículos es que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, nos lleva justamente a lo mismo que están haciendo los fariseos. Es buscar esta diferenciación, es de tratar de buscar estos lugares más. Yo he visto algunos videos de algunas iglesias evangélicas donde adelante prácticamente esas sillas que tienen son como tronos de realeza, digamos. Y justamente el Señor está criticando eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también con eso. Tener el respeto que corresponde. Sí. Pero también tratarse entre nosotros como hermanos. Y eso significa de igual a igual. El pastor es un ser humano, ni más ni menos, que tiene una mayor responsabilidad. Y que hay que orar por él y ayudarlo en todo lo que se pueda, te fijas tú. Pero ojo con eso, porque uno puede caer fácilmente en justamente la crítica que nos hacía este auditor, de que no es respeto eso. No. O sea, antiguamente, ¿cierto? La cultura de la mayoría de los países y el chileno también, los niños, los jóvenes, ¿cierto? Tenían que tener un respeto, pero máximo con sus padres, ¿cierto? Y si no, olvídate, les había un castigo físico y les pegaban, etc. Y hoy en día tenemos algo totalmente opuesto, falta de respeto de parte de los hijos. Y lo que realmente debiera ser no es ni uno ni lo otro, ni la falta de respeto, ni este autoritarismo paternal que había antiguamente. Es tener el respeto, pero también el cuidarse de no estar poniendo a las personas en un lugar que no corresponde. Que no corresponde, exactamente. Esto es muy importante porque efectivamente la tendencia nuestra va a ser a poner a etiquetar a las personas, si se puede decir, en un sentido, y a las personas querer ser etiquetadas en esos cargos, en esos títulos. Mira, yo voy a recordar en alguna oportunidad que alguien, años atrás, usó un término. Esta persona quería hacer clase a los niños. Y él dijo, bueno, ¿cómo es que él podía postular a hacer clase? Y yo me río porque obviamente él no lo decía con una intención mala, pero me quedó grabado eso de postular porque muchas veces uno piensa que
que esto es como hace como carrera. O sea, yo primero fui maestro de niño, después fui esto y bueno, y en un momento llegado terminado fui pastor. El pastorado, así como todos los oficios que el Señor permite en el funcionamiento de su iglesia, que son dones espirituales dados por Dios y que debemos ejercerlos en absoluta coinonía como hermanos, estos dones son y provienen de Dios. O sea, ni siquiera nosotros los pedimos o los merecíamos. Entonces, el requisito principal, como lo hemos visto con el tema de la oración o cualquier actividad que nosotros hacemos en la iglesia, es que existe en primer lugar, ese apego a la Escritura, y en segundo lugar, un corazón sincero al hacer lo que hacemos. Nosotros nos debemos respeto, nos debemos, pero todos, no solamente por el hecho de estar en una responsabilidad más visible, como siempre lo decimos, ya sea en la alabanza. Yo también creo que una de las cosas importantes que la iglesia cuidamos siempre es de todos aquellos que tenemos una exposición más abierta, ¿no es cierto? Normalmente somos sujetos de la crítica, pero también somos sujetos del halago. Nosotros tenemos que mantener espiritualmente siempre una línea al respecto, porque de lo contrario ocurren situaciones tristes como alguna vez una congregación muy grande en Santiago que conocí hace muchos años y de la cual en alguna oportunidad fui invitado a compartir la palabra, y ellos tenían una inclinación hacia los jóvenes, pero buscándolos a través de la música. Y esto nos hace pensar mucho en las motivaciones muchas veces por las cuales la gente puede venir, pero específicamente esto era la música. Y la verdad es que habían, por lo menos en una iglesia grande de 300 o de 500 personas, habrían a lo menos unos 20 grupos de música de jóvenes, los cuales obviamente competían entre sí en el sentido de la participación que tendrían el día domingo o el día sábado, que tenían 2 servicios, sábado y domingo, y el servicio, un 80% era música. Y la verdad que... música maravillosa, me imagino. Claro, voces muy buenas, algunos mediocres, pero en general muy buenas, que daba hasta pena a uno cantar porque era como que arruinaba el espectáculo. Entonces, pero ¿cuál fue el final de esto? El final de esto fue que, recuerdo el hermano Alejandro Alonso, a lo mejor usted lo ubica, él vino a Chile y él pertenecía a un sello discográfico mexicano que buscaba, por decirlo de alguna manera, talentos dentro de la música cristiana. Bueno, él tuvo una reunión con la gente de la iglesia, pero había opción solamente para un grupo limitado de personas para grabar y hacer esta prueba. Ahí se acabó la iglesia, porque se transformó en una batalla campal, pero fue muy triste, porque en definitiva develó el hecho de que lejos del interés espiritual, esto era un asunto de artístico. Es una guerra de egos, ¿me entiendes? Es una guerra de egos. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar y estar pero permanentemente atentos, Carlito, porque tú puedes caer, yo puedo caer, cualquier hermano o hermana de la iglesia puede caer en esto sin siquiera darse cuenta, con las mejores intenciones, puede caer en esto del tema del ego. Y lo que dice nuestro Señor, dice, versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso es que el servicio en la iglesia, aparte de lo que ejercemos, bueno, hoy día al pasar de los años tenemos muchos más hermanos y gente con un corazón maravilloso, pero en general el servicio de la iglesia para nosotros siempre ha sido el deseo de buscar lo mejor para nuestros hermanos, de atenderles lo mejor, desde las cosas domésticas hasta las cosas de carácter ministerial. En el fondo, Carlito, y esta es la advertencia que hace Jesús y el aprendizaje, digamos, ¿cómo nosotros saber quién es un buen líder espiritual? ¿Ah? Uh-huh. Entonces es aquel que debe alimentar la grey, dice la Escritura a través de su palabra, es aquel que debe advertir a la grey sobre estos falsos maestros, tener una postura pero claramente opuesta a ellos, ¿cierto?
Y obviamente debe estar al servicio de la grey. Sí. No, Sí. no que la grey esté al servicio del pastor, que ocurre en varias iglesias. Sí. Para avergonzar esto. Pero había un pastor que tenía una panadería y una talabartería. Bueno, tenía trabajando a toda la iglesia gratis. Haciendo panes. Y haciendo cuestiones de cuero como billetera y todas estas cosas. Tenía mano de obra gratis, exactamente. Entonces, como dice acá, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. En este caso, en las iglesias, si su líder espiritual no tiene esta actitud de humildad, de mansedumbre, de estar dispuesto a servir a la grey, de enseñar a la grey, salga de ese lugar. Porque claramente, Carlitos, esto no están en el lugar que corresponde. Y tenemos, bueno, estos ejemplos caseros, pero también tenemos ejemplos gigantescos donde vemos a verdaderos artistas que se jactan de tener trajes a la medida, traídos de Italia, ¿no es cierto? Y todo esto, y la gente los aplaude. Entonces, no sé, porque ostentan todo lo que pueden y a eso le imprimen la corrupción de ser una bendición de Dios. De Dios, se están exactamente. sirviendo de la gente. Entonces, ojo, esto hay que hacer una diferencia, sí. Esto no tiene que ver con el dinero que pueda haber. O sea, yo me acuerdo una vez yo estuve hablando con una persona y me dijo que no le gustaba tal o cual iglesia porque él veía que el pastor tenía una muy buena situación económica. Y uno tiene que decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Si aquí lo que está hablando el Señor es del corazón. Si usted puede tener un pastor que está, pero en la pobreza más terrible, pero él está sirviéndose de la grey y no está al servicio de la grey. Como dice también segunda de Pedro, ¿cierto? Versículos 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Mercadería de ustedes. Exactamente, harán mercadería de usted. Entonces, esto no tiene que ver con usted puede tener un pastor, pero súper pobre y estar haciendo todo lo malo que podría hacer, digamos. Y por otro lado tendría un pastor que puede tener muy buen nivel socioeconómico, pero realmente está al servicio de la grey, está enseñando la palabra, está advirtiendo sobre estos falsos líderes espirituales, está realmente haciendo esta batalla espiritual diaria. No tiene nada que ver una cosa con otra. Usted no tiene que fijarse en eso. Usted tiene que fijarse, como dice el Señor, qué es lo que hacen, dónde está su corazón. Bueno, llegamos al versículo ya 13, después de esta tremenda advertencia que nos hace el Señor, y se vuelve a dirigir el Señor a los religiosos, ¿no es cierto? Y les dice a los religiosos, más hay de vosotros, hasta ahí, digamos, hasta el versículo 12, diríamos, llega este enfocarse en los discípulos y en la gente que estaba expectando esto, y vuelve otra vez a dirigirse a quienes eran el foco de esta advertencia también, los líderes religiosos. Más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso ya... Imagínate. O sea, esto va increciendo cada vez más violento. Aquí, finalmente, como dices tú, se estaba dirigiendo al pueblo, a los discípulos, ¿cierto? Advirtiéndole de los falsos profetas. Y finalmente ya le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! O sea, ya ahí ya es confrontacional total. La gente no conoce, la gente que no ha leído la Biblia, y no por conoce eso el carácter de Jesús. Por eso el llamado, no vean estas películas que dan en Semana Santa, por favor, que muestran a un Jesús lavado. Nunca van a encontrar estas escenas como realmente, claramente el Señor Jesucristo tuvo una actitud confrontacional, violenta, que fue en el fondo lo que terminó con su vida, digamos. O sea, este es el día miércoles
y el día viernes murió crucificado. Claro, por eso es que después van a decir esto ya definitivamente, esta cuestión se acabó, basta de confrontación, No. a este hay que matarlo. A este hay que matarlo a como dé lugar. Digamos. Exactamente. Y esto que le dice que cierran las puertas del reino de los cielos delante de los hombres, incluso a aquellos que están entrando, dice. Ustedes se encargan de cerrársela. Así es. Entonces, y ellos tenían, los escribas y fariseos, tenían la mejor intención. Según ellos lo estaban haciendo, pero de oro, al hacer prosélitos, al hacer gente que seguía el judaísmo. Pero lo que está diciendo acá el Señor, y por eso es tan importante las falsas religiones, digamos, tener claridad sobre eso, da lo mismo la intención que tenga el curita, da lo mismo la intención que tenga el líder de la iglesia mormona, de la iglesia adventista o cualquier otra iglesia, digamos, que tenga un falso profeta. Da lo mismo, puede tener las mejores intenciones, pero el tema es lo que dice acá: cierran las puertas del reino de los cielos. Claro, porque la intención llega, o la buena intención llega hasta cuando la persona se va a oponer a la normativa de la religión. Puede que la persona, fíjese, puede que se oponga, por decirlo de alguna manera, a algún aspecto de la Biblia, pero si se opone, y va a hacer eso en alguna forma tolerable, pero si se opone a algún aspecto religioso, claro, de la tradición de ellos, alguna tradición, ahí entonces va a ser, hasta ahí nomás va a llegar la buena intención y va a comenzar la condenación. Así es. Va a comenzar la condenación. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y ya regresamos para ir terminando el programa de hoy. Bueno, ya finalizamos el programa de hoy. Esperamos, como siempre, provocar en ustedes el buscar y el estudiar, leer la Escritura. Leer la Escritura. En la condición que usted esté, pero lea la Escritura. Ayúdese de estos estudios que de alguna manera nosotros con mucho amor y con mucha humildad ofrecemos como una dirección. No que venga de nosotros, sino que es una dirección que viene directamente de la Biblia. No usamos ni siquiera otro libro, nada, por el contrario, solamente la Escritura. Todas las citas que se hacen provienen de la misma Escritura, y por lo tanto le animamos a que usted se interiorice, y también que no deje pasar las palabras que Andrés nombraba antes de la pausa, que era escudriñar y poder evaluar también la situación espiritual en la que usted se encuentra. Usted quizás se puede encontrar muy cómodo en una religión, pero esa religión es falsa. Y no crea que esto no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. Por lo tanto, le animamos en el nombre del Señor a que usted examine su situación espiritual y que la confronte en función de lo único que realmente sabemos que es de Dios, que es la Biblia. Así que nos despedimos, que el Señor le bendiga. Así es, muchas bendiciones. Un instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile. Semana a semana, el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior, visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, La Serena. O bien puede escribirnos al correo radio@iglesiacristianalaserena.cl radio@iglesiacristianalaserena.cl. Nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.